Buenas tardes, estimados colegas, compañeros, aprendices y los que se inician en el mundo de la protección católica. Hoy quiero hablarles de troubleshooting, detección de problemas de protección católica en campo. En este caso, les quiero mostrar una foto satelital de modo muy genérico, sin nombres de calles ni coordenadas satelitales por temas de confidencialidad. Sin embargo, bueno, para modo de instrucción, les pueda servir a ustedes como una guía. Para este caso nos están mandando a investigar una tubería que no tiene protección o que está fallando la protección. En este caso la estamos simbolizando en una raya de color amarillo, donde la tubería presenta problemas o los potenciales no reporta potenciales de protección. Este triángulo que está acá es un test point o un punto de medición en campo, y estos círculos de color rojo son flange o bridas con juntas aislantes, pues, con empacadoras aislantes. La tubería de color marrón son proyecciones de la tubería existente, de los gasoductos. También para este tipo de detección de problemas necesitamos cierta cantidad de información. Necesitamos saber la distancia que hay entre estos dos puntos. Para este caso es de 400 pies. El diámetro de la tubería, que es de 2 pulgadas. Y el tipo de sistema de recubrimiento, y así también como el año de construcción. Eso lo vamos a ver más adelante porque necesitamos ese tipo de información. Lo cierto del caso es que cuando nosotros llegamos a campo, la primera tarea o la primera actividad que debemos ejecutar es medir potenciales, tanto en el test point oficial que se nos indique, y después tenemos que medir potenciales fuera del área de las isolation, de las juntas aislantes, tanto de este lado como para este lado, de manera que verifiquemos también cómo están las condiciones de esas aislaciones. Cuando hicimos las mediciones, fíjense que en el punto oficial medimos un potencial de 704 milivoltios. De este lado del isolation tenemos un potencial de 1133 milivoltios, es decir, 1.13 voltios. Quiere decir que este isolation está en buenas condiciones porque me está aislando este sistema que tiene protección catódica, pero acá tenemos problemas con la protección catódica. Pero cuando medimos de este lado, me da muy parecido el potencial de ambos lados. Entonces surgen tres hipótesis. La primera hipótesis es: está dañada la protección catódica de este lado, y también está dañada la protección catódica de este lado, no está funcionando. Pero también puede ocurrir de que está dañada la aislación que está acá, y por lo tanto la protección catódica que está acá se viene para acá, y como acá está fallando, me está afectando a ambos lados, o viceversa. La tercera sería que esta zona también tiene otro problema serio, como es de mayor área y de volumen de tuberías, también se lleva la protección catódica que podría existir acá en esta zona. Entonces debo de determinar cuál es la causa raíz, por qué está ocurriendo esto allí. La siguiente prueba que debemos ejecutar nosotros es hacer una prueba de inyección de corriente acá, en el test point, en el punto oficial. De manera que verifiquemos si con esa densidad corriente, con el cálculo que hagamos de la corriente que se necesita para proteger acá, es suficiente, o si se me está fugando para este lado, que, vuelvo y repito, puede ser que esa isolation esté dañada. Para eso tenemos que irnos a los cálculos. Vamos a salirnos de acá. Abro mi hoja de Excel. Ok, aquí tengo mi hoja de cálculo. Ya sabemos que la tubería es de 2 pulgadas. Ok, ya sabemos que la longitud es de 400 pies. También se nos informó que la tubería fue fabricada entre 1980, entre 1971 y 1980. Fíjense que acá está una observación, les coloco una observación,
que en función del año de construcción se estima el porcentaje de área desnuda. Para este caso, fíjense que quiero que le presten atención a esto. Para tuberías mayores al año 2000 se estima un 2% de área expuesta, pero si es del 1981 a 1999 se estima un 5%, si es del 1971 a 1980 se estima un 10% y así sucesivamente. Del 1961 al 1970 se estima un 20%, acá se estima un 50% y aquí literalmente tuberías que sean por debajo de construcción de los años 1950. Es decir, estamos hablando de tuberías con 70 años de operación, se estima el 100%. Aunque puede parecer desproporcionado, esta estimación de áreas expuestas, esto va en función de años de operaciones, historiales recogidos por los operadores. Esto es muy parecido a lo que aplicaba PDVSA en sus líneas de gasoductos y oleoductos. Por eso estoy bastante familiarizado y este cliente también tiene unos criterios muy parecidos a los que se usaban en Venezuela. Esta área superficial a proteger viene en función de esto. Si posterior a eso, pues este custodio o este operador multiplica esto por la densidad de corriente requerida. Ellos aplican 1 miliamperio por metros cuadrados. Cuando multiplicamos 25 pies cuadrados a 1 miliamperio, entonces nos da 25 miliamperios. O sea, nos da 0.025 amperios. Esto viene siendo 25 miliamperios. Muy bien. Para esto también necesito calcular la resistividad. Medimos el dial del equipo de resistividad, me dio una lectura de 5.61. El multiplicador estaba en la posición 1 y la separación de las barras se colocó a 3 pies, que es la profundidad a la cual se encuentran las tuberías en esta zona, y nos dio una resistividad de 3224. Entonces sigo bajando. Ya sé que esta es mi corriente, 0.025. Supongamos que esa es la corriente que inyectamos con esta resistividad y que vamos a instalar un ano de 17 libras. El cálculo me está dando que con un solo ano lo protejo, porque acá me está indicando que ese ano va a tener una capacidad de drenar 36 mil amperios y lo que necesito son 25, entonces el ano tiene su capacidad. Evidentemente cuando hacemos diseño es otra cosa. Diseño yo no instalaría un solo ano para ponerlo a trabajar a más del 50% de su capacidad operativa. Instalaría 2 para poder garantizar y alargar su vida útil, pero ya ese es otro tema. Lo cierto del caso es que el cálculo me está diciendo que yo debería inyectar esto y se debería proteger. Entonces cuando hice la medición de la inyección de corriente en campo, volvamos a la presentación que les tenía preparada. Coloqué mi fuente portátil de corriente, que es este equipo que está acá, el CS10, en este punto de medición, que es el test point que yo les coloqué aquí. Este test point es este que está aquí. El CS10 estaba en la posición de 10 amperios, estaba inyectando una corriente de 0.52 amperios. Esto viene siendo 520 mil amperios. Recuerden que el cálculo me decía que lo que necesitaba son 25 mil amperios y estoy inyectando 520 porque el terreno no me permite bajar más de esta corriente. Ya esto me da a mí un indicio. Cuando ya si no puedo inyectar los 25 mil amperios que me dio el cálculo y me está dando esto que no lo puedo bajar de allí, es porque la resistencia del circuito y el requerimiento de corriente es mucho más alto. Lo cierto del caso es que bueno, esta es la inyección que pude lograr en ese momento y lógicamente bajo esta condición, si estas aislaciones estuvieran buenas, acá yo debería medir potenciales con sobreprotección. ¿Por qué? Porque estoy metiendo en vez de 25, 500.
520, entonces es demasiada corriente. Veamos cómo se comportó el sistema después de esto. Fíjense que en el punto, en el test point, recuerden que el nativo o el potencial inicial estaba en 704. Cuando mido el potencial on me da 2460 milivoltios, pero el off me da 789. Fíjense que no polariza eficientemente. Acá yo debería registrar una sobreprotección porque estoy metiendo exceso de corriente, pero el terreno me está diciendo lo contrario, que está pidiendo mucha más corriente. Hay un serio problema de fugas de corriente. Cuando mido de este lado, que ya yo sé que esta isolation está buena, está en buenas condiciones, no veo influencia de la interrupción que estoy recibiendo acá. Entonces ya yo puedo decir con total certeza que con esta preinyección de corriente ahora sí estoy corroborando de que esta aislación está haciendo su trabajo. Sin embargo, cuando me voy para este lado y mido acá en esta casa, ya yo sospechaba que esta aislación estaba dañada y fíjense lo que está pasando. Me da un potencial 2360 muy parecido a este, y el potencial off 771 casi cercano a esto. Quiere decir que esta aislación ya la puedo oficializar de que está dañada, porque la pura inyección de corriente está pasando y se mete para esta zona. Sin embargo, no alcanzo los niveles de polarización o los niveles de protección adecuados. Entonces, ya con esta segunda prueba, que es necesario para detectar los problemas, ya estoy teniendo ciertas conclusiones. Ahora necesito saber para dónde se están yendo esas corrientes, y para eso voy a usar la técnica del PCM, mapeo de corriente o pulsos o modulados de corriente, para ver si esa técnica me indica la dirección de la corriente y hacia dónde se está dirigiendo toda esa cantidad de corriente que estoy inyectando en esta zona. Entonces ya yo sé que esta es mi zona de problema, pero necesito ahora que el PCM me confirme si la densidad de corriente se viene para este lado o se van para este lado. Eso es lo que voy a intentar determinar con la técnica PCM. Voy a proceder entonces a instalar el equipo y hacer el rastreo formal del mismo. Ok, estoy en el test point, tal como les mostré en los gráficos. Conecto el PCM. Afortunadamente tengo un ánodo de magnesio acá que lo puedo usar temporalmente como un ánodo de corriente impresa. O sea, voy a inyectar la señal en el ánodo y esta es la tubería. Procedo a activar el PCM. Este es de 25 vatios. Siempre empezamos con el nivel más bajo. Lo colocamos en la posición ELCD para que aquí podemos trabajar con la modalidad CBG o mapeos de corriente. Hacemos la activación, esperamos que él haga su testeo de operación. Él hace como una especie de barrido electrónico para censar cómo están las condiciones internas del equipo. Cuando me dice ya que ya está en OK, veo que me está inyectando 30 miliamperios y veo que acá el selector está en 30. Lo subo. Siempre vamos a tratar de subirlo a la máxima capacidad que podamos. Ahorita lo puse en 60, los alcanzó. Lo pongo en 100, me los alcanzó. Lo pongo en 300, me los alcanzó, pero ya me está sacando una alarma de 20 voltios. Si lo pongo en la de 600, se me sale de rango, me dice que hay voltaje superior a 100 voltios y lo debo bajar. Ya yo sé que no puedo trabajar en esta condición, en este caso en específico, con 600 miliamperios. Pero bueno, ahorita estoy inyectando 300 miliamperios. Lo tengo en LCD y ahora sí estoy en condiciones de hacer el barrido. Ya yo sé que mi tubería es esta raya amarilla, que es esta zona. Y recuerdan la isolation, la junta aislante dañada que está enterrada, pues es esta que está acá. Ahora, si esto estuviera bueno, cuando yo venga con la señal del PCM en esta dirección, si estuviese bueno, ¡pum!, se me debería
debería llegar la señal de PCM hasta acá y no pasaría hacia allá. Sin embargo, eso es lo que voy a determinar. ¿Qué debo hacer primero? Debo medir por donde están las banderillas anaranjadas, que yo sé que esa es la ruta del tubo, que son unos 15 metros separados del tubo. Debo verificar qué corriente se va para ese lado y después me vengo para este otro lado y verifico qué corriente se viene para este lado. El lado que me dé la mayor densidad de corriente, esa es la decisión por donde yo voy a seguir rastreando la corriente. Entonces, acá es donde yo tomo la decisión hacia qué dirección debo seguir. Ok, ya tenemos el equipo. Recordemos que para que el PCM trabaje debe tener el magnetómetro instalado. Para el mapeo de corriente, seguimiento de corriente, necesita este accesorio. Si no lo tiene, no va a poder hacer el mapeo. Activemos el equipo. Está en el modo. Déjame separarme porque cuando yo estoy sobre la tubería él me va a dar profundidad y corriente. En este caso lo tengo en el modo ELCD, tal como tengo el transmisor. Entonces me paro sobre la tubería. Vamos a bajarle la potencia, un poquito la potencia. Aquí tengo, me da la corriente y profundidad. Le pregunto qué corriente se viene para acá y me dice que viene 1 miliampero para este lado, para esta dirección. 1 miliampero se va para acá. Entonces ya yo sé que yo no debo seguir por acá porque la corriente no está yéndose a esa dirección. Me voy para el otro extremo. Me retiro unos 15 metros aproximadamente del transmisor. Como es una vía, me voy a separar un poquito más. Voy a bajarle la potencia. Aquí tengo, me dice que está a 3 pies de profundidad. Tengo que tener centradas las agujas. Ahí están. Ahí las tengo centradas. Tengo la dirección del tubo. Tengo una lectura de 267 miliamperios. Y me dice que aquí está una profundidad de 2.08 pies. Le pregunto a la corriente que se viene para acá. Y efectivamente me dice que hay 256 miliamperios que se vienen en esta dirección. Quiere decir que mi dirección que debo seguir es esta. Entonces, como ya les expliqué, ya estoy tomando la decisión hacia dónde voy. El PCM me está indicando que para allá, para aquella dirección, no se van las corrientes, sino que se va hacia allá. Pero se va en aquella dirección. Entonces, ya tomé la decisión hacia dónde debo seguir. Sigo con mi ruteo y si tengo una caída abrupta de la señal, entonces hago un barrido en los laterales para ver hacia dónde se van las corrientes. Ok, siguiendo con mi barrido, fíjense que acá tengo una señal de 300 miliamperios. Continúo con mi barrido. Veo que la señal es estable, no tengo mucha atenuación. Ok, sigo la secuencia de lo que me diga el equipo y de pronto pierdo la señal. Aquí perdí la señal. Me devuelvo poco a poco y aquí tengo la tubería. Lógicamente ya yo sé para dónde se va la tubería. Sin embargo, yo debo retroceder unos 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Y debo hacer una circunferencia ahora. Una circunferencia para buscar hacer una trayectoria circunferencial para ver para dónde se va la corriente. Entonces
voy a empezar a hacer mi circunferencia. No tengo nada, 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 no tengo nada. Aquí consigo la señal. Entonces, ya sé que para acá se me vienen 227 miliamperios, 230 miliamperios. Le pregunto esa corriente al equipo. Sí, 226 miliamperios. Entonces quiere decir, ok, ya yo sé, esta tubería sigue para allá. El ramal sigue para allá, pero el equipo me está indicando que la densidad de corriente se va para allá, para esta dirección. Voy a seguirla entonces. Ya el equipo me está orientando hacia dónde se va toda esa corriente que se está inyectando en el equipo. He caminado como unos, después del cruce de la esquina que tuve, unos 300, 400 metros más. Sigo la señal, tengo una señal todavía, recuerden que inyectamos una señal de 300 miliamperes. Acá tengo una señal de 194, una pequeña atenuación. Sigo con mi señal y aquí en este momento la estoy perdiendo. Voy a ir a devolverme 5 metros, 1, 2, 3, 4, 5. Busco mi tubería y hago una circunferencia para ver hacia dónde se va la corriente. Empiezo con mi circunferencia. No tengo nada, 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 no tengo nada. Conseguí la señal. Aquí está mi señal. Pregunto cuánta corriente se va ahora por acá. Y me dice que tengo 199 miliamperios. De 300 que inyecté, estoy como a 1 kilómetro separado. Por acá se vienen 200 miliamperios. Regreso, determino dónde está el cruce. Entonces, aquí está mi cruce. La tubería matriz va en esta dirección, por aquí por donde va este carro. Y aquí sale una derivación hacia una casa. Cuando sigo la señal, efectivamente, me da que se va para esta casa. Entonces, ya lo que me falta verificar es cómo está la aislación de esa casa. Pero ya el PCM fue contundente y me indicó cuál casa es la que se está llevando toda la corriente que estoy inyectando con la técnica PCM. Afortunadamente, detecté cuál es la casa que está presentando el problema. Verifiquemos ahora las aislaciones. Ok, ahorita voy a empezar a hacer un chequeo de esta Isolation Junction y voy a usar el equipo de chequeador de aislaciones, que es este tipo de equipo, para hacer la prueba del mismo. Entonces, lo que verificamos es que como voy a medir la aislación acá entre esta zona, entonces voy a hacer contacto metálico acá, verifico que estoy haciendo buen contacto. Ahí estoy haciendo buen contacto y verifico después. Fíjense que el equipo, la aislación está dañada y por lo tanto me da que está en malas condiciones, no está aislando la corriente. Esta es la Isolation Junction que está provocando todo el problema de la protección católica en toda esta casa, en toda esta zona. Espero que este ejemplo que les estoy mostrando del troubleshooting les sirva de ejemplo a ustedes para la detección de problemas en la protección católica. Hasta la próxima. Ok, ahorita voy a empezar a hacer un chequeo de esta Isolation Junction y voy a usar el equipo de chequeador de aislaciones, que es este tipo de equipo, para hacer la prueba del mismo. Entonces, lo que verificamos es que como voy a medir la aislación acá
entre esta zona. Entonces voy a hacer contacto metálico acá, verifico que estoy haciendo buen contacto. Ahí estoy haciendo buen contacto y verifico después. Fíjense que el equipo, la aislación está dañada y por lo tanto me da que está en malas condiciones, no está aislando la corriente. Esta es la Isolation Justion que está provocando todo el problema de la protección catódica en toda esta casa, en toda esta zona. Espero que este ejemplo que les estoy mostrando del troubleshooting les sirva de ejemplo a ustedes para la detección de problemas en la protección catódica. Hasta la próxima.